Santiago de Chile, invierno o verano, da igual, la ciudad siempre parece estar a medio camino entre el polvo y la cordillera. La luz cae dura sobre los techos de zinc, y al fondo, como un telón que nadie puede mover, los Andes vigilan con nieve en las cumbres. En ese paisaje de tranvías, radios que chisporrotean y cafés donde se discute política con la misma pasión con la que se discute fútbol, nace Matilde Urrutia. 27 de mayo de 1912. Una fecha que, en los papeles, es apenas un dato, en la vida real, es el comienzo de una mujer que aprenderá pronto que la voz literal, la de cantante, puede abrir puertas, y también obligarte a cerrarlas. Chile, en los años de su infancia, es un país que se moderniza a tirones. Hay salitre que se agota, hay huelgas, hay promesas de progreso, hay una élite que mira a Europa como quien mira un espejo caro. Y hay, sobre todo, una idea muy clara de lo que se espera de una mujer: decente, discreción, familia, silencio. El escenario, si existe, es un lujo. La bohemia, si se tolera, es para los hombres. Y sin embargo, en las casas donde se escucha música, donde el piano es un mueble importante y no un adorno, se cuela otra posibilidad. Que una niña aprenda a respirar distinto, a sostener una nota, a entender que el aire puede convertirse en destino. Matilde crece en un Chile donde la cultura se está inventando a sí misma con urgencia. No es París, no es Buenos Aires, pero quiere ser algo. En Santiago se multiplican los teatros, las compañías que llegan de paso, los recitales, las veladas. La radio empieza a cambiarlo todo, de pronto, una voz puede entrar en una casa sin pedir permiso, puede atravesar paredes, puede acompañar la cena. Para una cantante, eso es una revolución silenciosa. Para una mujer, también es un riesgo. La fama, incluso pequeña, siempre trae miradas que pesan. La formación de una cantante no es romántica. Es disciplina. Es garganta y diafragma, es aprender a no forzar, a no gritar bonito. Es repetir escalas cuando afuera la vida pasa. Es cuidar la salud como si fuera un instrumento prestado. Y es, además, aprender un idioma social, cómo pararse, cómo saludar, cómo aceptar un elogio sin parecer arrogante, cómo rechazar una invitación sin ofender. En el circuito cultural chileno de entreguerras, el talento no basta. Hay que navegar. Matilde se forma como artista en un tiempo en que el país vive sacudidas fuertes. La década del 20 y del 30 trae crisis económicas, cambios de gobierno, tensiones sociales. La Gran Depresión golpea con fuerza, el trabajo escasea, la incertidumbre se instala. Y aún así, la vida cultural no se detiene, se transforma. Los espacios se vuelven más modestos, más improvisados, pero también más intensos. La canción, el recital, la poesía leída en voz alta, se vuelven refugio y arma. En Chile, como en tantos lugares, la cultura empieza a mezclarse con la política sin pedir permiso. En ese ambiente, una cantante no es solo una intérprete. Es una presencia. Una mediadora entre el texto y el público. Si canta repertorio popular, carga con la calle; si canta repertorio más culto, carga con la tradición europea que todavía marca el gusto de las clases altas. Y en ambos casos, carga con el juicio moral. Porque una mujer que se expone, que se sube a un escenario, que viaja, que trabaja de noche, siempre está, para muchos, demasiado cerca de la libertad. Matilde Urrutia entra en ese mundo con una mezcla de vocación y prudencia. No es la figura escandalosa que busca romperlo todo, tampoco es la joven que se resigna a un rincón. Es una artista que quiere cantar. Y cantar, en su caso, no es un pasatiempo, es identidad. La voz se vuelve su herramienta para existir fuera del molde. Pero el molde está ahí, duro, insistente. Y cada paso hacia el escenario tiene un costo: comentarios, rumores, exigencias de comportamiento. El Chile cultural de entreguerras es también un Chile de redes. Los artistas se conocen, se recomiendan, se cruzan en los mismos pasillos. Hay revistas, hay tertulias, hay peñas, hay teatros donde se repiten los nombres. La capital concentra, pero las provincias también laten: Valparaíso con su puerto y su mezcla de acentos, el sur con su lluvia y su melancolía, el norte con su memoria salitrera. En ese mapa, moverse es aprender a leer el país. Matilde, como cantante, aprende a leer salas. Aprende a distinguir el silencio atento del silencio hostil. Aprende que hay públicos que escuchan con el corazón y otros que escuchan con el prejuicio. Aprende a sostenerse cuando una nota no sale perfecta, a seguir adelante como si nada.
Esa capacidad, la de continuar, la de no quebrarse en público, será una escuela para cosas mucho más duras que un concierto difícil. En los años 30 y 40, Chile vive un auge de movimientos culturales que buscan una identidad propia. La literatura chilena se vuelve más visible, más ambiciosa. Los poetas no son solo escritores, son figuras públicas. Se discute sobre el papel del arte en la sociedad. Se habla de compromiso, de pueblo, de justicia. Y al mismo tiempo, en los salones, se sigue admirando lo europeo, lo refinado. Esa tensión atraviesa todo, la música, el teatro, la poesía. Y atraviesa también la vida de quienes trabajan en cultura, hay que elegir repertorios, espacios, compañías, amistades. Cada elección te coloca en un lugar. Para una mujer artista, además, hay una doble contabilidad. La profesional y la moral. Si triunfa, se sospecha. Si fracasa, se confirma el prejuicio. Si es independiente, se la juzga. Si se casa, se espera que se retire. El circuito cultural puede ser generoso con el talento, pero suele ser cruel con la autonomía femenina. Matilde se mueve en ese terreno con una inteligencia práctica, sabe cuándo hablar, cuándo callar, cuándo aparecer, cuándo desaparecer. Y esa habilidad, que podría parecer menor, es en realidad una forma de supervivencia. En Chile, la radio y los espectáculos en vivo crean una nueva clase de celebridad, más cercana, más doméstica. La voz se vuelve familiar. Y una cantante puede ser reconocida por su timbre antes que por su rostro. Eso tiene algo de protección, la fama sin exposición total. Pero también tiene algo de trampa, te conviertes en una presencia que todos sienten que conocen, aunque nadie te conozca de verdad. Matilde, en esos años, construye su oficio. No se trata solo de cantar, se trata de sostener una carrera en un país donde las oportunidades para una mujer no están garantizadas. Hay que negociar contratos, horarios, condiciones. Hay que lidiar con empresarios, con directores, con músicos, con técnicos. Hay que llegar puntual, ensayar, repetir. Y hay que hacerlo con una sonrisa, porque el mundo del espectáculo castiga a quien parece difícil. La profesionalidad, para una mujer, incluye la obligación de ser agradable. En paralelo, Chile se politiza. La década del 40 trae la Segunda Guerra Mundial como eco lejano pero influyente, las ideas circulan, los partidos se fortalecen. Las tensiones ideológicas se vuelven más agudas. En ese clima, los artistas no están al margen. Muchos se comprometen, otros se cuidan. Y algunos, sin quererlo, quedan atrapados en disputas que no eligieron. La cultura se vuelve un campo donde se pelea por el sentido del país. Matilde no es todavía la Matilde que el mundo asociará a un poeta. Es Matilde Urrutia, cantante. Una mujer que trabaja con su voz, que conoce camerinos, que sabe lo que es esperar detrás de una cortina mientras el presentador pronuncia tu nombre. Ese instante, el segundo antes de salir, es un pequeño abismo. Y ella aprende a cruzarlo una y otra vez. En ese Chile, el lugar de la mujer en el circuito artístico es ambiguo. Se la celebra como intérprete, como encanto, como sensibilidad. Se la reduce a musa incluso cuando es creadora. Se la mira como adorno incluso cuando sostiene el espectáculo. Y esa reducción no es inocente, es una forma de control. Si te convierten en inspiración, te quitan autoridad. Si te convierten en voz bonita, te quitan pensamiento. Matilde, con el tiempo, tendrá que pelear contra esa simplificación, aunque a veces la vida la empuje a aceptarla. La palabra musa suena elegante, casi un homenaje. Pero en la práctica suele ser una jaula dorada. En los años de formación de Matilde, esa jaula ya existe en el imaginario cultural, la mujer que inspira al artista varón, la mujer. Que aparece en los poemas como un cuerpo, como un perfume, como una ausencia. La mujer real, con trabajo, con ambiciones, con contradicciones, queda fuera del cuadro. Matilde todavía no está en ese cuadro, pero el marco ya está preparado. Y mientras Matilde aprende su oficio, Pablo Neruda, todavía no el mito completo, pero ya una figura enorme, recorre su propio camino. Chile lo conoce, América Latina lo lee, la política lo rodea. Neruda es diplomático, poeta, militante comunista, hombre público. Su vida es movimiento, viajes, discursos, persecuciones. Su nombre empieza a ser más que un nombre, una bandera para unos, un problema para otros. En el Chile cultural, Neruda es un sol que atrae y quema.
Matilde, en cambio, pertenece a otro tipo de fama, la del escenario, la del aplauso que se apaga cuando se apagan las luces. La del trabajo constante. La del cuerpo presente. Y esa diferencia es importante, porque marca dos maneras de existir en la cultura, la del escritor que deja libros, y la de la intérprete, que deja recuerdos en quienes la escucharon. Una deja archivo. La otra deja memoria viva, frágil, dependiente de testimonios. En los años 40 y 50, la vida cultural chilena se densifica. Hay más espacios, más circulación de artistas, más intercambio con el exterior. Pero también hay más vigilancia. La Guerra Fría llega como una sombra larga. Ser comunista, o parecerlo, puede costar caro. Neruda lo sabe, en 1948, con la llamada Ley de Defensa Permanente de la Democracia, el Partido Comunista es proscrito y muchos militantes son perseguidos. Neruda, senador comunista, termina clandestino y luego en el exilio. El país se divide. La cultura se tensa. Y en ese clima, cualquier vínculo, cualquier amistad, cualquier cercanía, puede convertirse en un problema. Matilde, como artista, vive en un mundo donde la política se filtra incluso en los contratos. Hay lugares donde conviene no cantar ciertas canciones, donde conviene no opinar, donde conviene no ser vista con ciertas personas. La prudencia se vuelve una segunda piel. Y esa prudencia, que al principio es una estrategia profesional, se convertirá más adelante en una forma de vida. Hay una imagen que, sin que ella lo sepa todavía, la acompañará siempre, la casa y las llaves. En Chile, la casa no es solo un lugar, es un símbolo. Es refugio, es reputación, es frontera. La puerta que se abre y la puerta que se cierra. La llave que se guarda. La llave que se presta. En la vida de Matilde, esa metáfora se irá volviendo literal, casas que protegen, casas que esconden, casas que se disputan. Pero incluso antes de que esas casas tengan nombres famosos, la idea ya está, para una mujer, la vida privada es un territorio vigilado. Y la llave, muchas veces, no la tiene ella. En su juventud y madurez temprana, Matilde conoce el esfuerzo de sostener una carrera en un medio donde la estabilidad es rara. Los artistas viven de temporadas, de oportunidades, de contactos. Un día hay trabajo, al siguiente, nada. Y en esa precariedad, la tentación de buscar protección, un matrimonio conveniente, un padrino cultural, un mecenas, es fuerte. Muchas mujeres terminan aceptando ese pacto. Matilde, sin embargo, se define primero por su oficio. Eso no significa que sea inmune a las presiones sociales, significa que su centro, al menos al principio, está en su voz. La voz de una cantante es también un archivo. Guarda emociones, guarda técnicas, guarda estilos de época. En Chile, como en toda América Latina, la música y la poesía se cruzan constantemente. Los poemas se recitan como canciones, las canciones se vuelven poemas populares. En ese cruce, Matilde se mueve con naturalidad. Y quizá por eso, cuando más adelante entre en la órbita de un poeta, no será una extranjera, entenderá el ritmo, la respiración, la musicalidad de las palabras. No será solo la mujer del poeta. Será alguien que sabe lo que cuesta sostener una frase en el aire. En el circuito cultural, Matilde también aprende algo esencial, la importancia del relato. No el relato literario, sino el relato social. ¿Quién eres? ¿Qué se dice de ti? ¿Qué se calla? En un país donde la reputación puede abrir o cerrar puertas, el control de la imagen es una forma de poder. Y para una mujer, ese control suele estar en manos ajenas, la familia, la prensa, los hombres influyentes. Matilde aprende a moverse sin darles demasiado material. Aprende a ser visible sin ser transparente. A estar sin exponerse del todo. Esa habilidad, que podría parecer una simple estrategia de supervivencia, es también una forma de arte. Porque vivir en un medio donde todos se conocen, donde los rumores viajan más rápido que los trenes, exige una inteligencia emocional constante. Matilde la tiene. Y la va afinando. Chile, mientras tanto, sigue cambiando. Los años 50 traen modernización, crecimiento urbano, nuevas clases medias, nuevos consumos culturales. La radio se consolida, el cine llega con fuerza, los espectáculos se profesionalizan. Pero la estructura social sigue siendo rígida. La mujer puede trabajar, sí, pero se espera que lo haga, sin dejar de ser mujer en el sentido más conservador del término.
Se espera que no compita con los hombres, que no los incomode. Se espera que su éxito sea modesto. Matilde, como tantas mujeres artistas, vive esa contradicción, necesita ser fuerte para sostener su carrera, pero debe parecer suave para ser aceptada. Necesita tener carácter para negociar, pero debe disimularlo para no ser castigada. Esa tensión se vuelve parte de su personalidad pública. Y también de su vida íntima. En esos años, antes de que su nombre quede atado para siempre al de Neruda, Matilde ya está acumulando experiencias que la preparan para un destino extraño, el de pasar de la sombra voluntaria a la exposición inevitable. Porque la cantante aprende a estar frente a un público, sí, pero también aprende a soportar miradas. Aprende a vivir con comentarios. Aprende a que la gente crea que tiene derecho a opinar sobre tu vida. Y hay otra cosa que aprende, quizá la más importante, que la cultura no es solo belleza. Es poder. Quien controla lo que se canta, lo que se publica, lo que se recuerda, controla una parte del país. En Chile, donde la poesía tiene un lugar casi sagrado, esa verdad es todavía más fuerte. Los poetas no son solo artistas, son símbolos nacionales. Y los símbolos nacionales, tarde o temprano, se convierten en territorio de disputa. Matilde, en su etapa de formación, todavía no está en el centro de esa disputa. Pero ya vive en un país donde la cultura se pelea. Donde un recital puede ser un acto político. Donde un nombre puede ser una contraseña. Donde una casa puede ser un refugio o una trampa. La casa. Las llaves. En la vida cotidiana de una cantante, la casa es también el lugar donde se cuida la voz, donde se evita el humo, donde se duerme lo suficiente, donde se guarda el silencio necesario. La llave es la posibilidad de cerrar el mundo afuera para proteger el instrumento. Matilde aprende a protegerse. A proteger su voz. A proteger su intimidad. Sin saber que, más adelante, esa protección se volverá una misión mucho más grande, proteger no solo una voz, sino una memoria entera. En el Chile de mediados del siglo XX, la figura de la mujer ligada a un hombre famoso suele quedar reducida a un papel secundario. Es la esposa, la compañera, la sombra. Pero Matilde, incluso antes de entrar en esa historia, ya tiene una vida propia. Ya ha trabajado, ya ha cantado, ya ha construido un nombre en su ámbito. Y esa base es crucial, porque cuando el destino la empuje a un lugar donde muchos querrán verla solo como la mujer de, ella tendrá algo que no se improvisa, oficio, disciplina, y una comprensión íntima de lo que significa sostener una carrera bajo presión. La presión. Esa palabra, en su juventud, significa ensayos, presentaciones, críticas. Más adelante significará otra cosa. Pero la musculatura emocional se entrena desde temprano. Y Matilde la entrena en escenarios, en camerinos, en pasillos donde se escucha el murmullo del público antes de salir. Hay un detalle que suele olvidarse cuando se habla de mujeres como Matilde, el trabajo invisible. La preparación. La logística. La administración de la vida cotidiana para que el arte sea posible. En una época sin las comodidades actuales, moverse por la ciudad, llegar a tiempo, mantener vestuario, cuidar la salud, todo eso es parte del oficio. Y ese tipo de trabajo, que no se aplaude, forma carácter. Matilde lo hace. Lo aprende. Lo incorpora. Así, cuando el Chile cultural empieza a girar cada vez más alrededor de grandes nombres, y Neruda es uno de los más grandes, Matilde ya no es una joven ingenua. Es una mujer que conoce el precio de la visibilidad. Que sabe que el aplauso dura poco y el juicio dura mucho. Que entiende que la vida privada, para una figura pública, es un lujo raro. Y en ese punto, casi sin que el país lo note, se está preparando el terreno para una historia que cambiará la vida de ambos. Porque en un Chile donde la poesía se recita como si fuera himno, donde los poetas son embajadores del alma nacional, una cantante con disciplina y prudencia está a punto de cruzarse con un hombre cuya vida es un torbellino. Y cuando eso ocurra, la casa y las llaves dejarán de ser metáfora suave. Se volverán objeto real. Se volverán frontera. Se volverán destino. Matilde Urrutia llega a ese umbral con una identidad propia, construida nota a nota, noche a noche, en un país que la mira con una mezcla de admiración y vigilancia. Un artista que ha aprendido a ser fuerte sin parecerlo demasiado. A existir en público sin entregarse por completo. A guardar llaves. A cerrar puertas. A abrirlas solo cuando conviene.
Y en Chile, a veces, lo que conviene hoy se convierte mañana en condena. O en misión. A comienzos de los años 50, Chile tiene un sonido particular. No es solo el rumor de los tranvías ni el golpe seco de los zapatos en las veredas del centro. Es el zumbido de la radio en las casas, la música que se cuela por las ventanas, la conversación política que se vuelve costumbre, como el pan. Y en ese país que se acostumbra a vivir con la tensión metida en los bolsillos, Pablo Neruda es un nombre que no se pronuncia igual. En todas partes, en algunos cafés se dice con orgullo, en otros con cautela, como si el apellido pudiera atraer problemas. Neruda viene de años de clandestinidad, de persecución, de exilio. Viene de haber sido senador, de haber sido proscrito, de haber cruzado fronteras con la vida a cuestas. Y vuelve con esa mezcla que tienen los hombres que han sobrevivido a la política, una energía enorme y una fatiga que no se ve en las fotos. En su entorno hay amigos, camaradas, admiradores, gente que lo protege y gente que lo usa. Hay también una vida sentimental que ya es, para el público, parte del personaje, el poeta con su historia, el poeta con su casa, el poeta con su mujer. Porque Neruda está casado con Delia del Carril, la hormiguita, artista, militante, compañera de ruta, mayor que él, figura fuerte. En su vida de los años 40. Y esa estructura, la pareja pública, la casa compartida, el círculo de amistades, parece sólida desde afuera. Desde afuera. Matilde Urrutia, mientras tanto, sigue siendo Matilde Urrutia. Cantante. Mujer de oficio. Alguien que sabe lo que es entrar a un lugar y medir el aire, quien mira, quien escucha, quien juzga. En el mundo cultural chileno, los caminos se cruzan sin necesidad de grandes ceremonias. Un recital, una reunión, una casa donde se lee poesía en voz alta, una cena donde alguien dice, va a venir Pablo. Y de pronto, el ambiente cambia. No porque llegue un santo. Porque llega un hombre que arrastra un país entero en la espalda. El encuentro entre Matilde y Neruda no tiene por qué haber sido un relámpago teatral. La vida real rara vez lo es. A veces es una conversación que se alarga. Una mirada que se repite. Una coincidencia que deja de ser coincidencia. Neruda, que siempre tuvo oído para la música de las palabras, encuentra en una cantante algo que no es solo belleza, es respiración, es ritmo, es disciplina. Matilde, que ha vivido entre partituras y escenarios, reconoce en él no solo al poeta famoso, sino al hombre que necesita ser sostenido. Acompañado, cuidado en lo cotidiano. Y ahí empieza el peligro. Porque lo cotidiano es donde se construyen las lealtades. En Chile, en esos años, la discreción no es un capricho, es una forma de protección. Y en el caso de Neruda, la discreción es también una estrategia política. Su vida está expuesta. Su nombre está en los diarios. Su figura es internacional. Cada movimiento suyo puede ser interpretado, usado, atacado. Y, además, está el asunto doméstico, Delia. La casa compartida. La historia que ya existe. Entrar en esa vida no es entrar en un romance, es entrar en un sistema. Matilde entra, y lo hace de la manera que sabe, midiendo, cuidando, sin romper de golpe. Pero el amor, si es amor, no respeta los ritmos sociales. Y el deseo, menos. La relación se vuelve clandestina. No por gusto literario, no por romanticismo de novela. Por necesidad. Porque Neruda no puede, no quiere, no sabe cómo desarmar su vida pública de un día para otro. Porque Delia no es una figura decorativa, es una mujer con carácter, con historia, con redes. Porque el entorno nerudiano es un mundo de fidelidades y resentimientos, de amistades que se sienten con derecho a opinar, de camaradas. Que creen que la vida privada también es asunto del partido, de la causa, del mito. Y entonces aparece la primera llave. La llave de una casa que no es la casa oficial. Una puerta que se abre a horas raras. Un lugar donde se puede estar sin ser visto. En la vida de Neruda, las casas siempre son más que casas, son escenarios, son archivos, son símbolos. Y en la vida de Matilde, la casa empieza a ser otra cosa, un refugio que también es una trampa, porque todo refugio clandestino tiene paredes que escuchan. La clandestinidad amorosa tiene su propia logística. No es solo esconderse. Es inventar horarios, excusas, rutas. Es aprender a vivir con el sobresalto de un timbre. Es mirar por la ventana antes de salir. Es saber que una frase dicha en el lugar equivocado puede convertirse en rumor, y el rumor en escándalo.
En un país donde todos se conocen por alguien, donde el mundo cultural es pequeño y la prensa tiene hambre, el secreto es un animal frágil. Matilde, que había aprendido a ser visible sin ser transparente, ahora tiene que aprender lo contrario, ser invisible sin desaparecer. Y eso desgasta. Porque la invisibilidad no es neutral. La invisibilidad es una forma de negación. Es aceptar que tu lugar en la vida del otro no puede ser nombrado. Que tu nombre no puede circular. Que tu presencia debe ser borrada de las fotos, de las invitaciones, de las conversaciones. Y sin embargo, en esa misma clandestinidad, ocurre algo que cambia la historia literaria del siglo XX en español. Neruda escribe para ella. No sobre ella como se escribe sobre un paisaje. Para ella. Con ella en la sangre del poema. Y lo hace con una intensidad que parece querer compensar lo que la vida cotidiana le niega. Si Matilde no puede ser presentada, si no puede ser reconocida, si no puede ocupar un lugar público, entonces el poema se convierte en el lugar. El poema como casa. El poema como llave. En 1952 aparece un libro extraño en la bibliografía nerudiana, Los versos del capitán. Publicado de manera anónima. Sin el nombre del autor en la portada. Como si el poeta más famoso de Chile, el hombre que ya es una institución, de pronto necesitara esconderse para decir lo que está diciendo. Y lo que está diciendo es íntimo, carnal, directo. No es el Neruda de los discursos ni el Neruda de la épica continental. Es el Neruda del cuerpo, de la cama, del deseo que no pide permiso. La publicación anónima no es un juego. Es una señal. Hay algo que no puede ser expuesto. Hay alguien que no puede ser nombrado. Y ese alguien es Matilde. En el mundo literario, el anonimato provoca murmullos. ¿Por qué anónimo? ¿Por qué ahora? ¿Qué se está protegiendo? Los amigos cercanos pueden intuir. Los enemigos pueden sospechar. Los curiosos pueden inventar. Y Matilde, mientras tanto, vive la paradoja, ser el centro de un libro y, al mismo tiempo, no existir oficialmente en él. Ser la destinataria y no poder decirlo. Ser la mujer que inspira versos que circulan por el mundo, mientras ella camina por Santiago como si nada, cuidando que nadie lea. En su cara lo que está pasando. La clandestinidad, además, no es solo sentimental. Es material. ¿Dónde se guardan las cartas? ¿Dónde se guardan los manuscritos? ¿Quién los ve? ¿Quién los toca? En una relación secreta, el papel es peligroso. Una carta encontrada en el lugar equivocado puede destruir vidas. Un poema dedicado puede ser prueba. Y Neruda escribe mucho. Escribe siempre. Escribe como quien respira. Eso significa que el riesgo se multiplica. Matilde, con su disciplina de artista, se vuelve también administradora del secreto. Guardiana de papeles. Custodia de objetos. La casa y las llaves empiezan a ser, otra vez, literalidad pura, cajones que se cierran, sobres que se esconden, libros que se guardan detrás de otros libros. Y en esa tarea hay algo que parece doméstico, casi banal, pero que en realidad es el comienzo de su papel histórico, proteger el rastro. Porque el rastro es lo que queda cuando todo lo demás se vuelve humo. Neruda, en esos años, vive entre viajes, compromisos, amistades políticas, lecturas públicas. Su vida es una agenda. Y Matilde, para verlo, tiene que encajar en esa agenda como una pieza que no debe notarse. Hay encuentros robados. Hay llamadas breves. Hay citas que se cancelan por una reunión, por un viaje, por una urgencia. Y hay, sobre todo, la sensación de estar siempre en segundo plano, siempre esperando el hueco que deja la vida pública del poeta. Eso no es una fantasía romántica. Es una realidad áspera. La amante secreta no vive solo pasión, vive también humillación. Vive el silencio obligado. Vive la imposibilidad de reclamar. Porque reclamar es exponerse. Y exponerse es perderlo todo. Matilde no es una adolescente. No es una mujer sin mundo. Tiene oficio, tiene orgullo, tiene una identidad propia. Por eso la clandestinidad le duele de una manera particular, no solo como mujer enamorada, sino como persona que sabe lo que vale. Y aún así, se queda. Se queda porque el vínculo es fuerte, porque Neruda la necesita, porque ella también lo necesita, porque hay una intensidad que no se reemplaza con sentido común. En el entorno de Neruda, la situación es un campo minado.
Delia del Carril no es ingenua. El círculo cercano observa. Hay lealtades cruzadas. Hay gente que protege a Delia. Hay gente que protege a Neruda. Hay gente que protege su propia posición. Y Matilde, al ser la otra, se convierte automáticamente en amenaza. No importa si es discreta. No importa si no busca escándalo. Su sola existencia altera el equilibrio. Y en Chile, los equilibrios sociales se defienden con crueldad. La prensa, cuando huele sangre, no necesita pruebas. El rumor basta. Y el rumor, en un país pequeño, viaja como viento. Matilde aprende a caminar con cuidado. A no aparecer donde no debe. A no ser vista entrando o saliendo de ciertos lugares. A no hablar de más con colegas. A sostener una vida profesional mientras su vida íntima se vuelve una operación de inteligencia. La cantante que antes cuidaba su voz ahora cuida su nombre. Porque el nombre es lo único que no se puede perder. Una mujer en los años 50 puede ser destruida socialmente con una facilidad brutal. Un hombre famoso puede sobrevivir a un escándalo. Una mujer, muchas veces, no. Y sin embargo, el poeta escribe. Y al escribir, la expone de otra manera. La vuelve eterna en el papel. La convierte en figura literaria. La transforma en un tú que el mundo leerá. Ese tú es Matilde, aunque el mundo no lo sepa todavía. Y ahí está el veneno dulce, el poema la inmortaliza, pero también la reduce. La vuelve musa. La vuelve destinataria. La vuelve, para la historia, una función del poeta. Matilde vive dentro de esa contradicción. Artista con identidad propia, pero atrapada en el relato de otro. Mujer que desea discreción, pero convertida en materia de literatura. Y la literatura, cuando es de Neruda, no se queda en un cajón, circula, se traduce, se comenta, se vuelve patrimonio. Los versos del capitán, con su anonimato, es un gesto de protección y de cobardía al mismo tiempo. Protege a Matilde del escándalo inmediato, sí. Pero también la mantiene en la sombra. La ama en el poema y la esconde en la vida. Y esa tensión se vuelve el pulso de la relación, un amor que necesita esconderse para existir, y que al esconderse se envenena. En esos años, Neruda empieza a construir, además, un espacio físico que será clave, La Chascona, en Santiago. Una casa que nace como refugio para Matilde, como lugar para el amor clandestino. La Chascona no es solo arquitectura, es una declaración. Una casa hecha para alguien que no puede ser nombrada en público. Una casa que es, en sí misma, un secreto materializado en madera, en escaleras, en rincones. La casa y las llaves, otra vez. La Chascona se vuelve un territorio donde Matilde puede existir sin pedir permiso. Donde su ropa puede colgarse sin miedo. Donde su voz puede sonar sin que alguien pregunte quién es. Pero también es un lugar que confirma la doble vida. Porque si hay una casa para el secreto, es porque el secreto sigue. Y mientras exista el secreto, Matilde seguirá siendo, en el mundo, una ausencia. La vida clandestina tiene una estética particular, la luz baja, las cortinas, el cuidado con los vecinos, el horario. Y también tiene una economía emocional, la intensidad concentrada. Cuando el tiempo juntos es escaso, todo se vuelve más fuerte. Una cena simple se vuelve banquete. Una conversación se vuelve confesión. Un silencio se vuelve promesa. Y Neruda, que sabe convertir lo cotidiano en símbolo, alimenta esa intensidad con palabras. Pero las palabras no resuelven lo práctico. No resuelven el dolor de no poder acompañarlo a un acto público. No resuelven la soledad de las noches en que él está en otra ciudad, en otro país, en otra vida. No resuelven el hecho de que, para el mundo, Matilde no existe. Y aún así, ella se convierte en parte del motor creativo del poeta. No solo como inspiración pasiva, sino como presencia que organiza, que sostiene, que escucha. Neruda necesita un oído. Necesita a alguien que reciba el poema antes de que el poema sea libro. Matilde, con su formación musical, entiende el ritmo, la cadencia, la respiración del verso. Puede leer en voz alta. Puede detectar una frase que no suena. Puede ser, sin firmar, una colaboradora íntima. Eso también es poder. Un poder silencioso. Un poder que no se ve en las biografías oficiales, pero que existe en la cocina, en el dormitorio, en el escritorio donde se corrigen versos. La clandestinidad, sin embargo, no es eterna.
Se sostiene mientras el costo de revelarla sea mayor que el costo de mantenerla. Y con el tiempo, ese cálculo cambia. Porque Neruda envejece. Porque la enfermedad empieza a asomar como amenaza. Porque la vida pública se acelera. Porque el poeta se vuelve cada vez más figura mundial. Y porque Matilde, poco a poco, deja de aceptar el lugar de sombra como destino natural. En el Chile de esos años, además, la política sigue tensando el aire. La Guerra Fría no es un concepto abstracto, se siente en la vigilancia, en las listas, en las sospechas. Neruda, comunista, es observado. Sus viajes, sus discursos, sus amistades, todo es materia de atención. Y en ese contexto, una relación secreta puede ser usada como arma. No solo como chisme. Como chantaje. Como forma de presión. Matilde lo sabe. Neruda lo sabe. Y esa conciencia vuelve el secreto todavía más pesado. No es solo moral. Es seguridad. Hay momentos en que el secreto se rompe por pequeñas grietas. Un comentario. Una mirada demasiado larga en una reunión. Una ausencia que se nota. Un regalo que aparece donde no debería. Y en el mundo nerudiano, donde hay gente que vive cerca del poeta como quien vive cerca de una fuente de prestigio, las grietas se observan con atención. Porque alrededor de un hombre famoso siempre hay una economía de proximidades, quien está más cerca, quien tiene acceso, quien entra. A la casa, quien tiene llave. La llave. Siempre la llave. Matilde, al tener acceso a una casa como la Chascona, al tener un lugar propio en la vida del poeta, empieza a ser percibida como alguien que posee algo valioso. No solo el amor de Neruda. Su tiempo. Su intimidad. Sus manuscritos. Sus rutinas. Y eso despierta celos. Despierta hostilidad. Despierta una guerra fría doméstica, paralela a la otra. En medio de esa tensión, Neruda publica en 1959 100 sonetos de amor. Y aquí el secreto cambia de naturaleza. Porque ya no es un libro anónimo. Ya no es un tú sin nombre. Es una dedicatoria explícita. Es Matilde. Es el nombre puesto en la portada de la vida literaria. Ese gesto es una puerta que se abre de golpe. Y cuando una puerta se abre así, entra todo, la luz, el aire, pero también el polvo, las miradas, los juicios. Matilde pasa de ser rumor a ser evidencia. De ser sombra a ser figura. Y eso, que podría parecer triunfo, es también exposición brutal. 100 sonetos de amor no es un libro menor. Es un monumento íntimo. Un Neruda que se muestra enamorado con una claridad que no deja espacio para la duda. Y al dedicarlo a Matilde, el poeta hace algo irreversible, la instala en su obra como parte oficial del canon. La convierte en destinataria pública. La saca del escondite literario. Pero la vida no se acomoda tan rápido como los libros. Delia sigue existiendo. El entorno sigue existiendo. La sociedad chilena sigue siendo la que es. Y Matilde, ahora, tiene que cargar con el peso de ser la mujer de los sonetos. La mujer que aparece en el poema como amor absoluto, mientras en la realidad sigue viviendo tensiones, culpas, conflictos. Porque el poema idealiza. La vida no. La publicación de esos sonetos es también una forma de Neruda de legitimar lo que antes era clandestino. Como si dijera, esto no es un capricho, esto es amor verdadero, esto merece libro, merece forma, merece permanencia. Y al hacerlo, Neruda se protege a sí mismo, convierte su decisión sentimental en hecho cultural. ¿Quién se atreve a discutir un amor que ya es literatura? Muchos. Muchísimos. En el Chile de fines de los 50, la moral pública sigue siendo severa con las mujeres. Matilde puede ser celebrada como musa en el papel y condenada como la otra en la conversación privada. Puede ser admirada por lectores y despreciada por vecinos. Puede ser defendida por algunos artistas y atacada por otros. Y ella, que había querido discreción, ahora tiene que aprender a vivir con el ruido. El ruido de la fama ajena. El ruido del escándalo. El ruido de la historia que se escribe sin pedirle permiso. Y aún así, Matilde no se retira. No se esconde del todo. Porque ya no puede. Porque el libro la ha nombrado. Porque el poeta la ha puesto en el centro de su obra amorosa. Y porque, en el fondo, hay una decisión que se va consolidando, si el mundo va a hablar,
que hable con hechos, no con sombras. Pero esa transición no es limpia. Es dolorosa. Es lenta. Está hecha de discusiones, de silencios, de pactos. Neruda, hombre acostumbrado a controlar el relato, intenta controlar también este. Quiere que Matilde sea su amor y su refugio, pero también quiere mantener ciertas lealtades, ciertas apariencias, ciertos equilibrios. Matilde, por su parte, empieza a exigir un lugar menos ambiguo. No necesariamente por ambición social, sino por dignidad. Porque vivir como secreto te va borrando por dentro. La casa de Isla Negra, con su mar golpeando cerca, con sus objetos, con su colección de cosas, es otro mundo. Allí Neruda construye un universo propio, un museo de sí mismo antes de ser museo. Y Matilde entra en ese universo con cuidado. Isla Negra no es solo una casa, es un altar nerudiano. Cada objeto tiene historia. Cada rincón tiene relato. Y quien entra ahí entra también en la mitología del poeta. Matilde, que viene del escenario y de la disciplina, observa. Aprende. Entiende que Neruda no solo escribe poemas, fabrica un mundo. Y en ese mundo, la mujer que lo acompaña no es solo compañera, es parte del decorado simbólico. Es la que abre la puerta, la que recibe a los visitantes, la que sabe dónde está cada cosa, la que protege el ritmo de trabajo del poeta. Eso es trabajo. Trabajo invisible. Trabajo que no se firma. Trabajo que, con el tiempo, se volverá crucial. Pero en los años de secreto, ese trabajo se hace en la penumbra. Matilde no puede aparecer en todas partes. No puede ser anfitriona oficial. No puede ser la dueña de casa ante el mundo. A veces está. A veces no. A veces entra por una puerta lateral. A veces espera. A veces se va antes de que lleguen visitas. La casa, que debería ser refugio, se convierte también en escenario de tensiones. Y las llaves, otra vez, son poder. ¿Quién tiene llave de qué casa? ¿Quién puede entrar sin tocar? ¿Quién decide quién entra? En una vida doble, las llaves son jerarquía. Son confianza. Son pertenencia. Matilde, al ir ganando llaves, gana lugar. Pero cada llave que gana es una llave que alguien siente que pierde. La relación, entonces, no es solo amor. Es reordenamiento de un mundo. Y reordenar un mundo alrededor de un hombre famoso siempre produce víctimas colaterales. Delia es una. Matilde también lo es, aunque de otra manera. Porque Matilde paga el precio de ser la elegida, paga con años de sombra, con años de tensión, con años de ser mirada como intrusa. Y Neruda paga con culpa, con conflictos, con la necesidad constante de justificar su vida privada con grandeza literaria. Como si el poema pudiera absolverlo. En esos años, Matilde vive una transformación silenciosa. La cantante que se había construido una identidad propia empieza a ser absorbida por la órbita del poeta. No porque ella no tenga talento, sino porque la gravedad de Neruda es enorme. Su vida se vuelve agenda nerudiana. Sus días se organizan alrededor de viajes, de lecturas, de visitas, de manuscritos. Su voz, la voz literal, la de cantante, queda en segundo plano. Y eso no es un detalle menor, es una renuncia. O una postergación. O una adaptación forzada. Pero Matilde no desaparece del todo. Se convierte en otra cosa, en la persona que conoce al poeta cuando no hay público. La que ve la enfermedad asomar. La que ve el cansancio. La que ve el miedo. La que ve la fragilidad detrás del mito. Y esa visión, que parece íntima, es también histórica. Porque los mitos nacionales suelen ser construidos para no mostrar fragilidad. Matilde la ve. Y la guarda. Guarda también papeles. Guarda versiones. Guarda dedicatorias. Guarda objetos que parecen insignificantes y que luego serán reliquias. En una relación clandestina, guardar es amar. Guardar es proteger. Guardar es anticipar que un día alguien querrá negar, borrar, reescribir. Y el mundo, siempre, quiere reescribir. La década avanza. El secreto se hace cada vez más difícil de sostener. La publicación de 100 sonetos de amor ya ha movido el tablero. Matilde ya no es solo un rumor. Es un nombre impreso. Y el nombre impreso tiene una fuerza particular, no se puede desoír. Se puede criticar, se puede insultar, se puede intentar minimizar,
pero no se puede fingir que no existe. Matilde, entonces, empieza a vivir una vida extraña, sigue siendo, en muchos espacios, la mujer que debe entrar con cuidado, pero en otros ya es reconocida como la destinataria del gran libro de amor de Neruda. Esa dualidad es agotadora. Es como vivir con dos rostros. Uno para el mundo que todavía la juzga. Otro para el mundo que ya la celebra. Y en el centro de todo, Neruda. Un hombre que escribe como si el tiempo se le fuera a acabar, que acumula publicaciones, que viaja, que se vuelve cada vez más símbolo. Un hombre que, al mismo tiempo, necesita una casa donde cerrar la puerta. Necesita llaves. Necesita a alguien que las guarde. Matilde se convierte en esa persona. Y al hacerlo, sin discursos, sin proclamaciones, empieza a entrenarse para algo que todavía no tiene nombre, ser la guardiana de un legado. Pero antes de ser guardiana pública, tiene que sobrevivir a la etapa más ingrata, la de ser amor secreto en un mundo donde el secreto es una forma de violencia. Porque el secreto no solo protege. El secreto también hiere. Y Matilde, que había aprendido a sostener una nota frente a un público difícil, ahora sostiene otra cosa, sostiene una vida entera. En equilibrio, con la mano en el picaporte, con la llave escondida en el bolsillo, escuchando siempre, detrás de la puerta, si alguien se acerca. 1959 no es solo una fecha en la bibliografía de Neruda, es una fecha en la piel de Matilde. Porque cuando un libro como 100 sonetos de amor sale a la calle con su nombre en la dedicatoria, el secreto deja de ser un cuarto cerrado y se convierte en pasillo. Y en un pasillo siempre hay pasos. Pasos ajenos. Pasos que se acercan. Santiago, con su invierno húmedo y su luz gris que parece quedarse pegada a los edificios, es una ciudad donde las noticias corren más rápido que los tranvías. En los cafés del centro, entre tazas de loza y humo de cigarrillos, se comenta el libro como se comenta un cambio de gabinete, con esa mezcla de curiosidad y juicio moral que en Chile puede ser un deporte nacional. Matilde Urrutia, preguntan algunos, como si el nombre fuera una contraseña. Otros ya lo saben. Otros lo fingen. Y hay quienes lo pronuncian con una sonrisa torcida, porque el amor ajeno, cuando se vuelve público, siempre despierta una necesidad de tomar partido. Matilde, que durante años había aprendido a moverse como sombra, entrar por una puerta lateral, salir antes de que llegaran visitas. Callar cuando el silencio era la única forma de seguir existiendo, ahora se encuentra con una paradoja brutal, el poeta la ha nombrado. Pero el mundo todavía no sabe dónde ponerla. La palabra musa suena bonita en los suplementos culturales, pero en la vida cotidiana puede ser una jaula. Musa, la que inspira. La que no decide. La que no firma. La que no tiene historia propia más allá del hombre que la mira. Y Matilde sí tiene historia. Tiene oficio. Tiene oído. Tiene disciplina. Tiene esa memoria corporal de los escenarios, de la respiración antes de una frase musical, de la tensión en la garganta cuando el público no perdona. Solo que ahora el público no está en un teatro, está en todas partes. En la escalera del edificio. En la fila del almacén. En la mirada de una conocida que antes saludaba con naturalidad y ahora mide la distancia. El libro abre una puerta, pero no cierra ninguna. Delia del Carril sigue siendo la esposa pública, la compañera de años, la mujer que compartió con Neruda militancias, exilios, amistades, casas. Delia no es un personaje secundario, es una presencia con peso, con carácter, con redes. Y en el mundo nerudiano, ese mundo donde la lealtad se confunde con la pertenencia, donde los amigos sienten que también son dueños de la historia, la aparición de Matilde como nombre impreso no se vive como un simple asunto sentimental. Se vive como una redistribución de poder. Porque alrededor de Neruda siempre hay algo más que poesía. Hay acceso. Hay cercanía. Hay llaves. La Chascona, esa casa nacida como refugio para el amor clandestino, empieza a cambiar de estatuto. Ya no es solo el escondite, es el lugar donde Matilde puede ser, por fin, sin pedir permiso. Pero la casa, como todas las casas de Neruda, no es un espacio neutro, es un escenario cargado de símbolos. Escaleras estrechas, rincones, objetos marinos, botellas, mascarones, maderas que crujen. Neruda construye casas como quien construye poemas, con acumulación, con capricho, con una lógica íntima que desde afuera parece extravagancia. Y desde adentro es orden personal. Y Matilde aprende ese orden. Aprende dónde se guarda cada cosa,
que objeto no se toca, que cajón se abre solo en ciertos días, que papel se deja sobre el escritorio y cuál se esconde. En una vida donde el poeta escribe sin parar, el papel es un animal vivo, se reproduce, se desparrama, se mezcla. Manuscritos, pruebas de imprenta, cartas, dedicatorias, recortes. Y cada hoja puede ser, al mismo tiempo, literatura y evidencia. Literatura para el mundo. Evidencia para los que quieren herir. En esos años, Neruda ya no es solo el poeta chileno famoso. Es una figura continental, un símbolo de la izquierda cultural, un hombre que circula en Europa, en la Unión Soviética, en América Latina. La Guerra Fría no se siente solo en los discursos, se siente en la vigilancia, en los rumores, en la manera en que una invitación a un acto puede convertirse en un expediente. Y en ese clima, la vida privada de un comunista célebre no es solo chisme, puede ser arma. Matilde lo entiende con una claridad que no viene de la teoría, sino del instinto. La discreción, que antes era una forma de sobrevivir al escándalo social, empieza a ser también una forma de sobrevivir a la política. No se trata únicamente de ¿qué dirán? Se trata de quién escucha. De quién anota. De quién usa. Y sin embargo, el nombre ya está impreso. Ya no hay vuelta atrás. 100 sonetos de amor, además, no es un libro cualquiera. Es un libro que se lee en voz alta. Que se regala. Que se subraya. Que se cita en cartas de enamorados. Que se vuelve parte del repertorio sentimental de un idioma. Y eso significa que Matilde, quiera o no, empieza a existir en miles de habitaciones donde nunca ha estado. En manos de estudiantes. En mesas de noche. En bolsillos de abrigos. En maletas de viaje. Su nombre, asociado a esos versos, se vuelve una especie de contraseña amorosa para desconocidos. Pero la fama ajena tiene un filo. Porque mientras el mundo celebra el amor absoluto del poema, Matilde sigue viviendo la fricción de lo real, las tensiones con él. En torno, las miradas que la reducen a la otra, la incomodidad de ocupar un lugar que todavía no está institucionalizado. Y Neruda, que sabe convertir lo cotidiano en metáfora, también sabe, y esto es menos poético, postergar decisiones. Mantener equilibrios. No romper del todo con lo anterior mientras construye lo nuevo. Esa ambigüedad, en la vida de una mujer, no es un matiz, es un desgaste. Matilde no es una figura pasiva en esa historia. No es solo la destinataria de los sonetos. Es una mujer que empieza a exigir, con hechos más que con discursos, un lugar menos precario. Un lugar que no dependa de la hora, del humor del entorno, de la necesidad de esconderse. Y ese movimiento, lento pero firme, se nota en lo cotidiano, en la manera en que se instala en la chascona, en cómo organiza, en cómo decide que entra y que no entra, en cómo protege el tiempo de trabajo del poeta. Porque Neruda trabaja como si estuviera siempre contra el reloj. Escribe de madrugada, escribe después de almorzar, escribe entre visitas. Dicta, corrige, reescribe. Y necesita un clima para eso. Necesita silencio cuando el verso lo pide. Necesita compañía cuando la fatiga lo alcanza. Necesita a alguien que entienda que el poema no aparece por inspiración divina, sino por rutina, por insistencia, por una especie de terquedad diaria. Matilde, con su formación musical, entiende algo que muchos admiradores no entienden: el ritmo no es solo belleza, es estructura. Un soneto no se sostiene con entusiasmo, se sostiene con oído. Y ella tiene oído. Puede escuchar una frase y saber si respira. Puede leer en voz alta y detectar dónde el verso se cae. Puede ser, sin firmar, una presencia crítica. No la crítica académica, sino la crítica íntima, la que ocurre en la cocina, con una taza de té, cuando el poeta pregunta, ¿cómo suena esto? Esa escena, dos personas en una casa llena de objetos, un poema en una hoja, una voz que lo prueba, es menos espectacular que un novel, pero es ahí donde se construye una obra. Y Matilde está ahí. Mientras tanto, Chile cambia de temperatura política. Los años 60 traen una aceleración, reformas, polarización, esperanzas, miedos. La cultura se vuelve campo de batalla. Los artistas son convocados, presionados, celebrados, atacados. Neruda, con su militancia comunista, es una figura inevitable. Y cada vez que su nombre aparece en un acto, en una declaración, en un viaje, la vida íntima se vuelve más difícil de sostener en equilibrio. Porque el poeta no pertenece solo a sí mismo.
Pertenece a un partido, a una causa, a un público, a un mito. Y Matilde, al estar a su lado, empieza a pertenecer también, aunque no lo haya pedido. En Isla Negra, el mar golpea con una insistencia que parece conversación. La casa mira al Pacífico como si el océano fuera un archivo infinito. Neruda colecciona cosas como quien colecciona pruebas de existencia, caracolas, mascarones, botellas, mapas, objetos encontrados. Isla Negra es un museo privado antes de ser museo público. Y Matilde, al entrar en ese mundo, entiende que no se trata solo de vivir con un poeta, se trata de vivir dentro de una construcción simbólica. Allí, la casa no es solo casa. Es relato. Es una manera de decir, aquí está mi mundo, aquí mando yo, aquí el tiempo se organiza según mis obsesiones. Y en ese mundo, la mujer que acompaña al poeta no es un detalle doméstico, es parte del mecanismo. La que sabe dónde está la llave del armario donde se guardan papeles. La que recuerda qué manuscritos envió a qué editor. La que reconoce, con solo ver un sobre, si es correspondencia política o íntima. La casa y las llaves. Siempre. En el tránsito de musa secreta a compañera visible, Matilde empieza a acumular llaves reales y simbólicas. Llaves de puertas. Llaves de cajones. Llaves de rutinas. Y cada llave que entra en su mano es una señal de confianza, pero también una señal de conflicto. Alguien más, en algún lugar, siente que esa llave le fue arrebatada. Delia del Carril, por ejemplo, no desaparece de la historia como se borra un nombre en una libreta. Delia es parte del pasado público de Neruda, y el pasado público no se disuelve sin ruido. Hay dolor. Hay resentimiento. Hay discusiones que no se cuentan en los libros. Hay silencios que pesan más que las palabras. Y Matilde, aunque sea la elegida, carga con una culpa social que no le pertenece del todo, pero que la sociedad le asigna con facilidad. Porque la sociedad suele perdonar al genio lo que no perdona a la mujer que lo acompaña. En esos años, Matilde también vive una renuncia silenciosa, su propia carrera como cantante queda cada vez más al margen. No porque deje de ser artista, sino porque la órbita de Neruda lo absorbe todo. Viajes, compromisos, visitas, entrevistas, cenas con diplomáticos, reuniones con escritores. La vida se vuelve una agenda ajena. Y para una mujer con oficio, eso es una pérdida concreta, menos tiempo para ensayar, menos espacio para construir una identidad pública propia, más riesgo de ser reducida a la esposa de. Pero Matilde no es ingenua. Sabe lo que está perdiendo y sabe lo que está ganando. Y lo que gana no es solo amor, es acceso a un centro de producción cultural enorme. Es estar en el lugar donde se decide qué se publica, cuándo, con qué dedicatoria, con qué tono. Es ver cómo se negocia con editores, cómo se responde a cartas, cómo se administra la fama. Es aprender, sin manual, el oficio de custodiar una obra. Neruda, además, empieza a mostrar señales de fragilidad. No siempre visibles para el público, que lo ve como monumento, como voz de bronce. Pero en la intimidad hay cansancio. Hay enfermedades que asoman. Hay una conciencia del tiempo que se acorta. Y esa conciencia acelera todo, publicaciones, proyectos, viajes. Como si el poeta quisiera dejarlo todo ordenado antes de que el cuerpo diga basta. Matilde está ahí cuando el mito se quiebra un poco. Cuando el hombre se queda sin energía. Cuando el humor cambia. Cuando la irritación aparece. Cuando el miedo se filtra. Y esa cercanía no es romántica, es dura. Porque cuidar a alguien famoso no es solo acompañarlo en la gloria. Es sostenerlo cuando la gloria se vuelve carga. En 1966 llega el gesto que termina de cambiar el mapa, el matrimonio. Neruda y Matilde se casan. Y ese acto, que en otra vida sería un trámite civil, aquí es un terremoto simbólico. Porque el poeta, al casarse con Matilde, no solo formaliza una relación, reescribe su biografía pública. Declara, ante el mundo, que la mujer de los sonetos no era un capricho literario, sino su compañera definitiva. La puerta se abre del todo. Y cuando se abre del todo, ya no hay cortinas que alcancen. El matrimonio trae una visibilidad nueva. Matilde pasa a ocupar un lugar oficial en actos, viajes, recepciones. Ya no es la figura que se esconde detrás de una escalera, es la esposa. Y eso cambia la manera en que la miran. Algunos la aceptan con alivio, por fin se ordena lo que era rumor, otros la rechazan con más fuerza, por fin se confirma lo que se sospechaba.
La moral pública, que antes se alimentaba de insinuaciones, ahora tiene un hecho. Y los hechos, en sociedades conservadoras, no siempre calman, a veces incendian. Pero la visibilidad también trae poder. Poder de estar. Poder de hablar. Poder de decidir. Poder de decir no a ciertas visitas, de filtrar, de proteger. Matilde empieza a ejercer ese poder con una mezcla de firmeza y cuidado. No es una política profesional, pero aprende rápido la política doméstica de la fama, quien viene por amistad y quien viene por interés. Quien quiere al poeta y quien quiere al símbolo, quien respeta la casa y quien la usa como escenario. Y la casa, otra vez, es el centro. La Chascona en Santiago, Isla Negra en la costa. Casas que son refugio y vitrina al mismo tiempo. Casas donde se guardan manuscritos, cartas, primeras ediciones, objetos que parecen juguetes y son patrimonio. Casas donde cada llave importa. En los viajes, Matilde se convierte en parte del dispositivo nerudiano. No solo acompaña, organiza. Asegura que el poeta coma, que descanse, que no se pierda en compromisos interminables. En recepciones, aprende a estar sin desaparecer, a sostener una conversación sin quedar atrapada, a sonreír cuando el protocolo lo exige, a detectar el momento en que Neruda necesita salir de una sala. La vida con un novel potencial, porque ya se habla, ya se rumorea, ya se especula, es una vida de exposición constante. Y en esa exposición, Matilde descubre algo incómodo, el mundo quiere una imagen simple. Quiere la pareja como postal. Quiere la musa agradecida. Quiere la esposa que no molesta. Pero Matilde no es simple. Tiene carácter. Tiene memoria. Y tiene, sobre todo, una relación con Neruda que no cabe en la postal, una relación hecha de amor, sí, pero también de trabajo, de discusiones, de administración, de cansancio. Porque vivir con un hombre que es institución significa que la institución entra a la casa. En forma de cartas. En forma de llamadas. En forma de visitas inesperadas. En forma de demandas. Y Matilde, que antes cuidaba el secreto, ahora cuida el acceso. Es otra forma de vigilancia. Antes era para esconder. Ahora es para proteger. Y proteger no siempre se hace con suavidad. Hay quienes, en el entorno nerudiano, nunca le perdonan a Matilde haber pasado de sombra a llave maestra. Porque eso es lo que ocurre, Matilde empieza a ser la persona que sabe. La que tiene información. La que conoce los horarios, los estados de ánimo, los proyectos. La que puede decir hoy no. Y en un mundo donde muchos se sienten con derecho a Neruda, que alguien diga hoy no es una provocación. Neruda, por su parte, vive una contradicción típica de los grandes personajes públicos, necesita a Matilde como refugio, pero también necesita seguir siendo dueño del relato. Y el relato, en su caso, es enorme. Es el poeta del amor, el poeta de la política, el poeta de América. Cada gesto suyo se interpreta. Cada decisión sentimental se lee como símbolo. Y el matrimonio con Matilde, inevitablemente, se convierte en material de interpretación. Matilde aprende a vivir con eso. Aprende a ser observada. Aprende a ser comentada. Aprende a ser reducida y, aún así, mantenerse entera. No es una heroína de bronce, es una mujer que se adapta, que se endurece cuando hace falta, que se cansa, que se irrita, que a veces querría volver a la invisibilidad y al mismo tiempo sabe que ya no puede. Porque la visibilidad, una vez que llega, no se devuelve como un abrigo prestado. A fines de los 60, Neruda es ya un candidato permanente al Nobel en la conversación internacional. Y esa expectativa crea una presión particular, todo se vuelve representativo. La casa, la pareja, las declaraciones, las amistades. Matilde, que había sido el amor clandestino, ahora se encuentra en un lugar donde cada gesto puede ser fotografiado, citado, interpretado. Y en ese mundo, la intimidad se vuelve un lujo. Pero Matilde sigue haciendo lo que sabe hacer, sostener lo cotidiano. Asegurar que el poeta tenga un espacio para escribir. Que los papeles no se pierdan. Que las dedicatorias se guarden. Que las primeras ediciones no desaparezcan. Que las llaves estén donde deben estar. Y en esa rutina, casi doméstica, se va formando algo que todavía no se ve desde afuera, una conciencia de archivo. Una conciencia de que la obra no es solo lo publicado, sino también lo que queda en cajones, en carpetas, en sobres.
Una conciencia de que, en tiempos convulsos, los papeles pueden ser saqueados, manipulados, destruidos. Una conciencia de que la casa no es solo hogar, es depósito de memoria. La casa y las llaves. La metáfora se vuelve práctica. Cuando llega 1971 y Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura, el mundo se abre como un reflector. Estocolmo, discursos, prensa internacional, cámaras, recepciones. El poeta chileno se convierte, oficialmente, en figura planetaria. Y Matilde, como esposa, entra en esa escena con una mezcla de orgullo y vértigo. Porque el Nobel no es solo un premio, es una máquina de exposición. Una máquina que exige presencia, que exige sonrisa, que exige disponibilidad. Y también exige control. Control del relato. Control de la imagen. Control de lo que se dice y lo que no se dice. Matilde, que durante años había sido entrenada por la clandestinidad a medir palabras, ahora usa esa misma habilidad en un escenario mucho más grande. Sabe cuándo callar. Sabe cuándo hablar. Sabe cuándo una frase puede convertirse en titular. Sabe cuándo una mirada puede ser interpretada como tensión. Y en ese aprendizaje hay algo duro, la mujer que quería vida privada se convierte en figura pública por arrastre, por amor, por historia. El Nobel intensifica todo lo que ya estaba en marcha. Más visitas. Más cartas. Más solicitudes. Más gente que quiere entrar a Isla Negra, a la Chascona, a la vida del poeta. Más presión sobre el entorno íntimo. Y Matilde, en el centro de esa tormenta, se vuelve filtro. Se vuelve guardia. Se vuelve, sin uniforme, la persona que decide quién cruza el umbral. Y el umbral es literal, la puerta de la casa. La llave en la mano. En esos años, la política chilena se vuelve cada vez más polarizada. La elección de Salvador Allende en 1970, la esperanza de la unidad popular, la tensión económica, la presión internacional, la crispación en las calles. Neruda es nombrado embajador en Francia. Viaja. Representa. Habla. Y Matilde acompaña en la medida en que la vida lo permite. París, recepciones, diplomacia, un mundo donde la poesía se mezcla con el protocolo. Pero incluso en ese mundo, la casa sigue siendo el centro imaginario. Isla Negra como refugio. La Chascona como nido urbano. Lugares donde el poeta vuelve para respirar. Lugares donde Matilde organiza, guarda, protege. Porque cuanto más grande es la figura pública, más frágil se vuelve lo privado. Y cuanto más frágil lo privado, más importante se vuelve quien lo sostiene. Matilde sostiene. A veces con ternura. A veces con dureza. A veces con cansancio. Y mientras el mundo celebra al Nobel, mientras los lectores recitan sonetos, mientras los periodistas buscan anécdotas, en la trastienda se acumulan papeles. Se acumulan objetos. Se acumulan decisiones pequeñas que, sin que nadie lo sepa, van a ser decisivas después. ¿Qué manuscrito se guarda en qué lugar? ¿Qué carta se conserva? ¿Qué dedicatoria se protege? ¿Qué visita se permite? ¿Qué puerta se cierra? Porque la historia, cuando se vuelve violenta, empieza por las puertas. ¿Por quién entra? ¿Por quién registra? ¿Por quién se lleva cosas? Matilde no lo sabe con certeza, pero lo intuye. Lo intuye porque ha vivido años de clandestinidad, y la clandestinidad enseña una lección simple: lo que no se protege, se pierde. Y lo que se pierde, luego se reescribe por otros. Así, la mujer que fue secreta, se convierte, sin proclamaciones, en una administradora de memoria. Todavía no es la viuda que defenderá un legado en tiempos oscuros. Todavía no es la figura que peleará por casas y archivos. Pero ya está aprendiendo el oficio. Ya está acumulando llaves. Ya está entendiendo que el amor, cuando se mezcla con la historia, deja de ser solo sentimiento y se vuelve responsabilidad. Y esa responsabilidad pesa. Pesa en la mano que gira una llave al final del día. Pesa en el sonido de una puerta que se cierra. Pesa en el silencio de una casa donde, por fin, el poeta puede escribir, y donde, sin que nadie lo vea, Matilde guarda el mundo en un cajón. Septiembre de 1973 llega con un aire raro, como si el invierno se hubiera quedado pegado a las paredes aunque el calendario insista en la primavera. En Santiago, la luz tiene ese tono de metal opaco que no promete nada. Y en las casas de Neruda, sobre todo, el silencio empieza a sonar distinto, ya no es el silencio necesario para escribir.
sino el silencio que se instala cuando la ciudad contiene la respiración. Matilde lo siente antes de entenderlo del todo. Lo siente en la manera en que se cierran las ventanas. En cómo se baja la voz al hablar por teléfono. En el gesto automático de mirar hacia la calle antes de abrir la puerta. La casa y las llaves. Otra vez. Siempre. El 11 de septiembre, Chile se parte. No es una metáfora literaria, es un quiebre físico, audible, con humo, con radios que cambian de tono, con bandos militares, con nombres. Que de pronto se pronuncian como si fueran delitos. El golpe de Estado no solo derriba a un gobierno, reordena la vida cotidiana con una violencia que entra por las rendijas. Y para alguien como Pablo Neruda, comunista, Nobel, símbolo internacional, el golpe no es un cambio de administración. Es una amenaza directa. Una diana. Neruda está enfermo. La enfermedad, que en tiempos normales sería asunto de médicos, se vuelve en esos días una urgencia política. El cuerpo del poeta, debilitado, se convierte en un territorio vulnerable. Y Matilde, que durante años aprendió a protegerlo de la intromisión social, ahora tiene que protegerlo de algo más grande, más frío. Más impersonal, un Estado armado que decide quién merece existir sin miedo. La Chascona, esa casa nacida del secreto amoroso, queda expuesta como todo lo que está expuesto cuando la ciudad se militariza. En las calles hay controles. Hay patrullas. Hay toques de queda. Hay un nuevo tipo de visita, la visita que no toca el timbre con cortesía, la visita que entra con botas, la visita que no pide permiso. Y en ese clima, una casa llena de libros, de papeles, de recuerdos, de objetos que parecen inocentes pero que pueden ser interpretados como pruebas, se vuelve un riesgo. Matilde entiende rápido que el archivo no es un concepto abstracto. El archivo es una pila de hojas que puede arder. Es una carpeta que puede desaparecer. Es una carta que puede ser usada contra alguien. Es una dedicatoria que, en manos equivocadas, se convierte en acusación. Y el archivo de Neruda no está en una bóveda, está en su vida. En sus casas. En sus cajones. En sus escritorios. En los lugares donde Matilde sabe exactamente qué llave abre qué puerta. Hay un momento en que la historia deja de ser algo que se lee en los diarios y se vuelve algo que golpea la madera. La Chascona es allanada. La casa es violentada. No es solo un daño material, es un mensaje. Un mensaje para el poeta, para la viuda futura, para cualquiera que crea que la cultura está por encima de la fuerza. En esos días, la cultura no está por encima de nada. Está debajo. A merced. Matilde ve el desorden, los objetos movidos, la intimidad convertida en escena de saqueo. Y en ese caos hay una humillación particular, la humillación de que otros toquen lo que era refugio. La casa, que había sido un cuerpo compartido, es revisada como si fuera un enemigo. Y Matilde, que conoce cada rincón, siente el golpe como si le hubieran arrancado una parte de la piel. Neruda, mientras tanto, está en Isla Negra. Isla Negra, con su mar insistente, con su viento que no negocia, con esa casa que parece barco varado. Allí el poeta intenta sostenerse, pero el país se le cae encima. Las noticias llegan como golpes. Amigos perseguidos. La moneda bombardeada. Allende muerto. La palabra Chile cambia de significado en cuestión de horas. Y entonces aparece la urgencia más íntima, sacar a Neruda de allí. Llevarlo a Santiago. Hospitalizarlo. Protegerlo. Pero ¿cómo se protege a un hombre que es, al mismo tiempo, un paciente y un símbolo? ¿Cómo se lo mueve por carreteras donde hay controles, donde un apellido puede ser una sentencia, donde un Nobel no es un escudo sino una provocación? Matilde se convierte en logística. En nervio. En decisión. En esa clase de persona que no tiene tiempo para el pánico porque el pánico no abre puertas. Hay que conseguir un vehículo. Hay que coordinar. Hay que hablar con médicos. Hay que atravesar una ciudad que ya no es ciudad, sino un tablero de vigilancia. Y en el trayecto, en cada parada, en cada mirada de un uniformado, Matilde siente el peso de lo que significa llevar al poeta más famoso de Chile en un país que acaba de declarar la guerra a todo lo que él representa. La fama, que antes era una carga social, ahora es un peligro físico. En Santiago, Neruda ingresa a una clínica. El ambiente hospitalario, con sus pasillos blancos, con su olor a desinfectante,
con su luz que no cambia, se mezcla con el ambiente político, rumores, miedo, visitas restringidas, llamadas cortadas. Matilde está ahí, pegada a la cama, administrando no solo medicamentos y comidas, sino también información. ¿Quién entra? ¿Quién no? ¿Qué se dice? ¿Qué se calla? La casa y las llaves, trasladadas al hospital, puertas que se abren, puertas que se cierran, nombres que se autorizan, nombres que se prohíben. Y mientras Neruda se apaga, el país se endurece. La dictadura instala su lenguaje, orden, seguridad, limpieza. Palabras que suenan administrativas y esconden violencia. En ese lenguaje, un poeta comunista es un problema. Y una mujer que lo acompaña, que lo defiende, que guarda sus papeles, también. El 23 de septiembre de 1973, Pablo Neruda muere. La noticia corre por un Chile donde las noticias ya no son libres, donde la radio tiene miedo, donde los diarios miden cada palabra. Pero la muerte de Neruda no se puede ocultar del todo, es demasiado grande, demasiado internacional, demasiado simbólica. Y sin embargo, incluso esa muerte ocurre bajo sospecha, bajo tensión, bajo el ruido de un país tomado. Matilde queda viuda en un país que no permite el duelo normal. El duelo, en dictadura, es un acto político aunque uno no quiera. El funeral de Neruda se convierte en una escena que el régimen no controla del todo, gente que se acerca, que murmura, que canta. Que se atreve a decir su nombre en voz alta. En medio del miedo, el nombre del poeta funciona como una chispa. Y Matilde, caminando detrás del féretro, no es solo la esposa, es la portadora visible de una memoria que el nuevo poder preferiría domesticar o borrar. En esos días, la viudez no es un retiro. Es una exposición brutal. Porque cuando muere Neruda, no muere solo un hombre, queda un territorio. Quedan casas. Quedan manuscritos. Quedan derechos. Quedan objetos. Queda una obra que vale dinero, prestigio, influencia. Y en un Chile donde la fuerza manda, ese territorio se vuelve disputable. Matilde vuelve a las casas como quien vuelve a un campo minado. La Chascona herida. Isla Negra vigilada por el rumor. Cada puerta puede haber sido forzada. Cada cajón puede haber sido revisado. Cada papel puede haber sido fotografiado, robado, destruido. Y ella, que conoce el mapa íntimo de esos lugares, empieza a hacer un inventario mental, casi desesperado, que está, que falta, que se salvó, que se perdió. La casa y las llaves dejan de ser metáfora. Se vuelven supervivencia. Porque custodiar el legado de Neruda no es solo conservar libros en una biblioteca. Es impedir que la obra sea manipulada. Es evitar que desaparezcan manuscritos. Es proteger correspondencia. Es defender el sentido de una vida escrita en papel, en un tiempo en que el papel puede ser peligroso. Y Matilde, que no era abogada ni archivista de formación, se convierte en ambas cosas por necesidad. Aprende a leer contratos. Aprende a desconfiar de promesas. Aprende a distinguir entre el admirador genuino y el oportunista. Aprende que, en tiempos oscuros, la gente se acerca con sonrisas y con cuchillos invisibles. Hay tensiones con el entorno nerudiano, con quienes se sienten herederos morales, con quienes creen tener derecho a decidir qué se publica, qué se exhibe, qué se cuenta. Neruda, en vida, era un centro que irradiaba. Muerto, se convierte en botín simbólico. Y Matilde, por haber sido la última, por haber tenido las llaves reales, por haber estado en la intimidad final, se vuelve blanco de resentimientos y de maniobras. No es una batalla romántica. Es una batalla de papeles. De firmas. De ediciones. De permisos. De casas convertidas en museo o en ruina. De objetos que, en manos privadas, pueden desaparecer del país. De manuscritos que, en el mercado, valen fortunas. Y en el centro de todo, una mujer que durante años fue reducida a musa, ahora tiene que ser administradora, negociadora, guardiana. Y lo hace en dictadura. Eso cambia todo. Porque la dictadura no solo reprime cuerpos, reprime relatos. Decide qué memoria es aceptable y cuál es subversiva. Neruda, como poeta del amor, puede ser tolerado en una versión recortada, despolitizada, convertida en postal turística. Neruda, como poeta comunista, como voz de la unidad popular, como símbolo internacional de la izquierda, es incómodo. Y Matilde no está dispuesta a entregar una versión domesticada del hombre con el que vivió.
Esa decisión tiene costo. Costo de vigilancia. Costo de aislamiento. Costo de miedo. Costo de vivir sabiendo que una llamada puede ser escuchada, que una visita puede ser informante, que una gestión puede ser bloqueada. Matilde, que antes cuidaba el secreto por razones sentimentales, ahora cuida la palabra por razones de seguridad. Y aún así, habla. Escribe. Publica. En 1974 aparece su libro de memorias, Mi vida junto a Pablo Neruda. No es un texto neutro. Es una intervención. Es Matilde tomando la palabra en un país donde tomar la palabra puede ser peligroso. Es ella fijando un relato desde adentro, con detalles de vida cotidiana, con escenas de casas, con la textura de la convivencia, con esa mezcla de amor y administración que solo conoce quien estuvo ahí cuando el poeta no estaba en el escenario sino en la cocina. En el escritorio, en la cama de enfermo. Ese libro es, también, una llave. Una llave que abre una puerta pública, la puerta de la versión de Matilde. Y al abrirla, ella se expone. Porque cada frase puede ser discutida, atacada, usada en su contra. Pero el silencio, en ese momento, sería otra forma de pérdida. Si ella no cuenta, otros contarán. Si ella no ordena, otros desordenarán. Si ella no guarda, otros se llevarán. La casa y las llaves, abrir para que no te roben el relato, cerrar para que no te roben los papeles. En Isla Negra, el mar sigue golpeando como si nada hubiera pasado. Esa es la crueldad de la naturaleza, no se conmueve. Pero la casa sí. La casa siente el vacío. Los objetos de Neruda, sus mascarones, sus botellas, sus caracolas, quedan como restos de una presencia que ya no camina por los pasillos. Y Matilde, al recorrer esos espacios, no recorre un museo, recorre una vida. Cada objeto tiene una historia. Cada historia, ahora, puede ser disputada. La dictadura, además, instala una economía del miedo que afecta incluso a la cultura. ¿Quién se atreve a organizar homenajes? ¿Quién se atreve a reeditar textos políticos? ¿Quién se atreve a pronunciar ciertos poemas en público? Matilde tiene que moverse en ese terreno con una mezcla de prudencia y terquedad. No puede ser ingenua. Pero tampoco puede rendirse. Y en esa tensión aparece otra dimensión, la Fundación Neruda, la institucionalización del legado, la idea de convertir las casas en espacios de memoria. Porque una casa, si queda solo como propiedad privada, es vulnerable. Puede ser vendida. Puede ser saqueada. Puede ser abandonada. Convertirla en museo es, en cierto modo, blindarla. Pero blindarla implica negociar con autoridades, con burocracias, con permisos. Implica entrar en el lenguaje del Estado, incluso cuando el Estado es hostil. Matilde aprende a hablar ese lenguaje sin dejar que la trague. Aprende a firmar sin entregar el alma. Aprende a ceder en lo accesorio para proteger lo esencial. Y lo esencial, para ella, no es solo el nombre Neruda como marca cultural, es la integridad de una obra y de una vida. Porque hay algo que se juega en esos años, ¿quién será Neruda para el futuro? ¿El poeta romántico de los sonetos, apto para ser citado en bodas? ¿O el poeta político, el hombre que escribió sobre minas, sobre obreros, sobre España, sobre la historia sangrienta del continente? Matilde sabe que separar esas dos cosas es falsificarlo. Neruda era ambos. Y ella, que lo vio escribir, lo vio enfermar, lo vio temer, lo vio celebrar, no acepta la amputación. En Santiago, la Chascona se convierte en símbolo de esa disputa. No es solo una casa bonita en Bellavista. Es el lugar del amor clandestino que se volvió público. Es el lugar donde se guardaron papeles. Es el lugar que fue atacado. Y por eso mismo, es un lugar que hay que recuperar, restaurar, defender. Cada reparación es un acto de resistencia cultural. Cada objeto devuelto a su sitio es una forma de decir, aquí no mandan solo las botas, aquí también manda la memoria. Matilde, en ese trabajo, se vuelve una figura incómoda. Porque no encaja en el molde de la viuda silenciosa. No se retira a llorar en privado. Llora, sí. Pero también actúa. Y actuar, en dictadura, es sospechoso. Hay días en que la soledad debe haber sido brutal. Porque el círculo de amistades se rompe, algunos se exilian, otros desaparecen, otros callan por miedo. Las visitas se vuelven raras. Las conversaciones se vuelven cuidadosas. La confianza se vuelve un lujo.
Y Matilde, que antes vivía rodeada de gente, poetas, editores, diplomáticos, amigos, ahora tiene que aprender a vivir con menos. Con menos voces. Con menos risas. Con menos seguridad. Pero con más llaves. Llaves que pesan en el bolsillo. Llaves que se revisan 2 veces antes de dormir. Llaves que se esconden. Llaves que se entregan solo a quien se debe. Porque en esos años, una llave no es un objeto doméstico, es un poder. Y el poder, en tiempos de violencia, atrae. Matilde también enfrenta el problema de la edición y la circulación. ¿Qué se publica? ¿Dónde? ¿Con qué prólogo? ¿Con qué notas? ¿Qué se permite en Chile y qué tiene que salir afuera? ¿Qué se traduce? ¿Qué se reedita? ¿Qué se rescata de los papeles inéditos? Y cada decisión editorial es una decisión política, aunque se disfrace de decisión literaria. En el extranjero, Neruda sigue siendo un gigante. En Chile, su nombre es un campo minado. Matilde tiene que sostener esa doble realidad, afuera, homenajes, adentro, vigilancia. Afuera, universidades, adentro, censura. Afuera, el poeta como patrimonio universal, adentro, el poeta como problema. Y en medio de esa tensión, ella se convierte en la voz autorizada por experiencia, no por cargo. La mujer que estuvo. La mujer que sabe. La mujer que puede decir, esto fue así. Esto no fue así. Esto se escribió aquí. Esto se guardó allá. Esta casa era refugio. Esta llave abría este cajón. Con el paso de los años, la figura de Matilde se endurece en el imaginario público, guardiana, viuda, administradora. Pero por dentro sigue siendo la artista que alguna vez respiró antes de cantar, la mujer que conocía el ritmo de una frase, la que entendía el oído. Solo que ahora su escenario es otro, no un teatro, sino una disputa por la memoria en un país con miedo. Y hay algo profundamente irónico en eso, Matilde, que durante años aceptó ser secreta, termina siendo pública por obligación histórica. No por ambición. Por necesidad. Porque si ella no se pone de pie, otros se sientan en su lugar. Si ella no sostiene las llaves, otros abren las puertas para llevarse lo que quieran. En 1985, el 5 de enero, Matilde Urrutia muere. Muere antes de ver el fin de la dictadura, antes de ver el país reordenarse, antes de ver cómo se reescribe la historia en democracia. Con sus nuevas batallas y sus nuevas amnesias. Pero deja algo hecho, deja un relato escrito, deja casas defendidas, deja una parte del archivo a salvo, deja una idea instalada con terquedad, que Neruda no es solo un nombre en una placa, sino una vida concreta, con objetos concretos, con papeles concretos, con puertas concretas. Y si uno vuelve a esa imagen que la persigue desde el principio, la casa y las llaves, entiende que no era solo una metáfora bonita. Era un destino. Matilde pasó de abrir puertas en secreto para que el amor pudiera existir, a cerrar puertas con firmeza para que la memoria no fuera saqueada. En un país donde la historia entró a las casas con violencia, ella respondió con lo único que tenía a mano, presencia, memoria, y un manojo de llaves que, en sus manos, pesaban como una responsabilidad.